Buenas tardes a todos. En este video voy a explicar algunas reglas de derivación, unas propiedades para que puedan hacer y resolver ejercicios donde se aplican estas reglas. Primero vamos a empezar escribiendo la definición de derivada que ya fue explicada en otros videos. La derivada en un punto que llamamos A se calcula haciendo el límite cuando x tiende a A del cociente incremental f de x menos f de a sobre x menos a. Esto lo vimos en algunos problemas donde utilizamos la pendiente de la recta secante que se va aproximando a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y también lo vimos en algunos problemas de velocidad en media y velocidad instantánea. Bueno, hay otra definición de derivada que para cualquier x se calcula también haciendo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta definición es equivalente a la definición anterior con la diferencia de que la primera definición es la derivada. Esto me va a dar la derivada de la función f en el punto x igual a a, y en cambio esto me va a dar la función derivada, o sea, en función de x, ¿no es cierto? Es decir, que obtenemos la función derivada porque vamos a tener algo en función de x. Bueno, teniendo estas definiciones, nosotros vimos que podemos ir armando una tabla de derivadas, donde vamos a tener en una columna la función y en otra columna la derivada. Entonces, esta tabla obviamente se arma calculando las derivadas utilizando la definición de límite. Vamos a escribir algunas derivadas que obtenemos con la definición. Entonces, en estas derivadas van a aparecer, en estas funciones van a aparecer. Por ejemplo, si tengo que derivar una constante, la derivada es 0. Si tengo que derivar una constante por x, la derivada es la constante. Si tengo que derivar x elevado a la n para cualquier número n, ¿sí?, se baja el exponente y en el exponente se resta 1, ¿sí? Si tengo que derivar la función e a la x, la derivada es e a la x. Si tengo que derivar la función raíz, la derivada es 1 sobre 2 por la raíz de x. Aunque también podríamos usar esta regla escribiendo raíz de x como x a la 1/2. Se los dejo para que lo vean, pero también se podría usar. Y también si tengo que derivar el seno, la derivada es el coseno. Si tengo que derivar el coseno, la derivada es menos seno. Y si tengo que derivar el logaritmo, la derivada es 1 sobre x. Estas son algunas derivadas. Por supuesto que hay más, pueden buscar una tabla de derivadas, pero estas son las que van a aparecer por ahí en este video y las que más usamos. Todas estas derivadas se calculan utilizando la definición de límite que expliqué un poquito más arriba. Ahora vamos a ver cómo se aplica esta tabla. Pero antes vamos a ver algunas propiedades de la derivada. Por ejemplo, si tengo una constante por una función y tengo que derivar eso, la propiedad dice que puedo sacar la constante afuera y derivar solamente la función. Obviamente esta propiedad también se demuestra utilizando el límite, pero a los fines prácticos ahora solo vamos a enunciarlas para poder mostrar un ejemplo. Si tengo la suma de dos funciones o la resta de dos funciones, por eso pongo más o menos, la propiedad dice que puedo derivar cada función por separado, como si fuera una distributiva. Pero eso no se cumple cuando tengo un producto de funciones, ¿sí? Ni tampoco se cumple cuando tengo un cociente. Entonces vamos a ver cómo es la regla del producto y del cociente, que vuelvo a repetir que se demuestran también usando el límite. En otros videos tenemos las propiedades estas demostradas. Entonces la regla para el producto es derivo la primera función por la segunda sin derivar. Más o menos, de acuerdo a lo que diga, siempre es más, acá estaba. Entonces, más la primera sin derivar, al revés, por la derivada de la segunda. Y la regla del cociente es similar, comienza igual que la regla del producto, la primera parte es igual, solo que en lugar de ser una suma es una resta, ¿sí?
Entonces sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función por la derivada de la segunda, y además se divide sobre la segunda función sin derivar elevada al cuadrado. ¿Sí? Esta es la regla del cociente. Bien, vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Lo vamos a mostrar en un ejemplo. Entonces, acá voy a escribir un ejemplo y voy a mostrar cómo se aplican estas reglas. Por ejemplo, si tuviéramos la función x cuadrado más 5x. Para hacer la derivada, obviamente es la derivada de una suma. Por lo tanto, es la suma de las derivadas. Derivo cada parte, pero además tengo que también mirar la tabla de derivadas. Entonces, estoy aplicando propiedades, pero además estoy utilizando la tabla. No lo estoy haciendo por definición, ¿sí? Si lo quiero hacer por definición, también lo puedo hacer, tendría que usar el límite, como expliqué al principio. Pero a los fines prácticos ya dijimos que vamos a usar la tabla y las propiedades. Entonces la derivada de x cuadrado es 2x, porque bajo el exponente y acá resto 1, en el exponente que me queda elevado a la 1, y la derivada de una constante por x es la constante. Por lo tanto la derivada queda así. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si tuviéramos otra función. Por ejemplo, si tuviéramos x al cubo menos 1 sobre 2. Algunos prefieren tomar esta función como si fuera un cociente, pero a mí me parece más fácil tomar como que es un polinomio multiplicado por un medio. Entonces, el 1 medio sería una constante que, utilizando esta primera propiedad, puedo decir que la constante sale afuera y derivo la función. Entonces, podríamos decir que esto es 1 medio por, y acá entre paréntesis voy a derivar la función. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, porque bajo el exponente y resto 1 en el exponente, menos la derivada del 1, que vale 0. Lo escribo simplemente para que tengan en cuenta que acá queda 0. Y por último, bueno, puedo multiplicar el 3x cuadrado por 1 medio, quedándome 3 medios x cuadrado. Y ese es el resultado de la derivada. Obviamente es más fácil hacerlo así que hacerlo como un cociente, aunque tendría que salir de la misma manera. Otra función de ejemplo podría ser 3 raíz de x más 1 medio por seno de x. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada de esto? Bueno, tengo una suma, así que voy a hacer la derivada de cada uno, y tengo constantes multiplicando que puedo sacar afuera. Entonces, dejo la constante 3, derivo raíz de x, que era 1 sobre 2 por la raíz, más dejo la constante 1 medio y derivo el seno, que es el coseno. Después muchas veces se pueden hacer cuentas, como acá, que se pueden multiplicar estas fracciones, y esto se deja igual. A veces es importante hacer cuentas y juntar los términos, pero a veces eso no es necesario. Depende del ejercicio y depende del objetivo del ejercicio. En este caso solamente estoy viendo cómo aplicamos algunas reglas. Bueno, y por último vamos a mostrar algunas funciones que están escritas como cocientes o como productos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuviera esta función que está escrita como un cociente? Ahora ya vemos la diferencia de que en el denominador no tengo una constante, sino que tengo una función. Me gusta al principio explicarlo escribiendo lo que voy a hacer y presentando lo que voy a hacer. Entonces, según la regla, tengo que hacer la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Entonces, lo pongo entre paréntesis con una comillita para presentar e indicar lo que voy a hacer. Menos, por la regla del cociente, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, que lo voy a poner también entre paréntesis con la comillita para hacerlo después. Esto lo voy a dividir por la segunda función, que es 3x menos 2 al cuadrado, como dice la regla. Y ahora, en el siguiente paso, voy a derivar justamente estas que expresé acá, que puse con el símbolo de derivada. Entonces me va a quedar la derivada de x al cubo más 1, que es 3x cuadrado. La derivada de 1 vale 0, no lo escribimos. Multiplico por la segunda sin derivar. Acá tenemos la primera sin derivar. Y multiplico por la derivada de 3x menos 2, que es la derivada de 3x, que es 3, y la derivada del menos 2, que vale 0. Todo eso dividido el cuadrado de la segunda función. Bueno, acá el ejercicio terminó, pero obviamente quedan siempre algunas cuentas que se pueden hacer. Por ejemplo, acá se podría hacer distributiva y acá también se podría hacer distributiva. Entonces, si quieren terminarlo, el ejercicio para que quede bien,
Esto queda 9x al cubo menos 6x cuadrado menos 3x al cubo menos 3. Ojo que este menos cambia los signos de los dos términos, además de hacer la distributiva. Y también se pueden juntar términos como para que quede el ejercicio, bueno, bien completo, ¿sí? Entonces, finalmente lo que queda es 6x al cubo menos 6x cuadrado menos 3 sobre 3x menos 2 al cuadrado. Esta es la derivada de la función y. Bueno, acá aplicamos la regla del cociente. Y vamos a mostrar ahora una función que está escrita como un producto, vamos a llamarla j, y es la función 3x al cuadrado por seno de x. El producto sería, acá tenemos el número 3, que lo podemos tomar como una constante, y podemos tomar el x cuadrado por seno de x como el producto de las dos funciones. Entonces podemos dejar el 3 fijo. También podemos tomar 3x cuadrado como una función y el seno de x como otra. De todas maneras, en ambos casos va a dar lo mismo. Entonces, la derivada va a ser, la regla del producto dice, dejo el 3 fijo, voy a abrir un corchete porque va a estar multiplicando todo. Entonces voy a derivar x cuadrado, que lo voy a hacer en el siguiente paso, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x cuadrado, por la derivada del seno, que lo muestro en el otro paso, lo hago. Pero fíjense que el 3 afecta a toda la suma. Entonces sigo dejando el 3, derivo x cuadrado, que es 2x por seno de x, el x cuadrado acá lo dejo fijo y derivo el seno, la derivada del seno, dijimos que es el coseno. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer es, si quieren, una distributiva del 3, para terminar el ejercicio, me queda 6x por seno de x más 3x cuadrado por coseno de x. Después, bueno, se podría sacar factor común y hacer algunas cosas, pero en este momento no queremos todavía factorizar la derivada. Eso lo vamos a hacer cuando tengamos que igualarla a 0 y para otro tipo de ejercicios.